Hay una canción de un grupo que se llama Rescate, que tal vez algunos sí conocen, otros no, y tiene una canción que se llama Deja que te toque su amor, Deja que te toque, en realidad se llama, y cuenta la historia de Bartimeo. La canción dice más o menos: Bartimeo, ciego por ver el milagro de Jesucristo, en su ser todo el cielo entró en su vida, del laberinto dio la salida. No hubo dudas ni prejuicios para entorpecer la pincelada que el maestro acabó de hacer. Solo la fe puesta en Jesús vieron a sus ojos la luz. Después, si la pueden buscar, la quieren escuchar, a los que les gusta un poco el rock cristiano. Lo que vamos a continuar nuestra exposición del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 20, terminando el capítulo 20, y vamos a darle una vuelta de rosca a la historia de los ciegos y la entrada triunfal, porque eso es lo que sigue. Normalmente la entrada triunfal de Jesús se suele tomar como un tema separado por lo importante, por lo significativo que es este pasaje de la Biblia, en el cual se nos cuenta acerca de cómo Jesús entra cumpliendo una profecía y siendo aclamado como el rey que había de venir. Quiero hacer la conexión entre estos dos pasajes. Probablemente la semana que viene desarrollemos más aún la entrada triunfal, pero hoy quiero también tomar el pasaje de los ciegos que fueron sanados, que en otro pasaje, en otro evangelio se nos dice que era uno, que era Bartimeo, pero aquí en este pasaje que nosotros vamos a ver en Mateo solamente se nos dice que son dos y no se nos dan sus nombres. Así que quiero invitarlos a leer la historia de estos dos hombres que estaban ciegos, a los que el Señor Jesús sanó. Abran por favor sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Está bien, yo casi. Mateo capítulo 20 al final. Versículos 29 en adelante. Dice así: Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. El pasaje continúa en el capítulo 21, y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos. Y si alguien dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene, manso y
y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el polino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Se les ha hecho un poco extenso. Pero algo estaba sucediendo en Jerusalén y por eso quería conectar estos dos pasajes. Y antes quisiéramos orar pidiéndole al Señor que nos socorra. Realmente necesitamos su misericordia para poder compartir su palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tener misericordia de nosotros y sostenernos y permitirnos estar aquí. Solamente, Señor, queremos pedir tu gracia, tu asistencia, tu socorro, y una vez más que extiendas tu misericordia sobre nosotros, para darnos entendimiento, para que el mismo Espíritu que dio esta palabra, que inspiró a Mateo, también nos dé la gracia de comprender y nos guíe a toda verdad, para que podamos conocerte, honrarte, adorarte y rendirte nuestras vidas, Señor. Así como lo hicieron estos dos hombres que en medio de su necesidad clamaron por misericordia y recibieron tu gracia, Señor. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que la Biblia nos pinta a estos dos hombres como dos ciegos que estaban junto al camino. Y junto al camino estaban en general aquellos que no tenían nada. Eran los que estaban mendigando, eran los que estaban en una necesidad que no podía ser satisfecha por nada ni por nadie. Eran los despreciados, los no considerados, eran los viciados. Y es interesante que más adelante también vamos a encontrarnos con la parábola de la gran boda, y particularmente en esa parábola se menciona que debían ser invitados los que estaban junto al camino, cuando los que eran los invitados originales habían rechazado la convocatoria. Y Jesús lo que dice, lo que enseña, lo cumple. Para empezar, nadie se había detenido antes a mirar a estos dos hombres, estos dos que estaban junto al camino. Dice que estaban a la salida de la ciudad de Jericó, y por si a alguien le surge la duda, porque hace poco leímos Josué, donde Josué hace una proclamación y pone bajo maldición a aquel que osara levantar los cimientos de la ciudad otra vez, o la fortaleza de la ciudad. La ciudad no fue construida sobre los fundamentos de la ciudad antigua, sino que estaba 1,5 kilómetros más, estaba más lejos, estaba 1,5 kilómetros de donde estaba la ciudad original. Así que no se levantó una ciudadela fortificada. Hubo alguien, sí, antes que intentó levantar la ciudad amurallada y fortificada en el tiempo de Acaz, y sí sufrió la maldición de la que había hablado Josué. Pero en este caso estamos hablando de otra ciudad de Jericó. Lo comento porque como habíamos estado leyendo Josué, esto puede sonar raro, solamente como dato de color
tomar su mano. Estos hombres, estos ciegos, estaban clamando una verdad que había comenzado a sonar en Israel. El hijo de David estaba en camino. El hijo de David, el libertador, ese que había sido prometido a David por el profeta Natán, estaba comenzando a aparecer, estaba comenzando a surgir. Esta idea de restauración nacional estaba comenzando a tomar forma, color. Y estos hombres se toman de esa promesa. Ellos creían que este Jesús, este Señor, es el Hijo de David prometido. Si recuerdan, la promesa había sido hecha por el profeta Natán a David, cuando David estaba preocupado por construir la casa de Dios. Y Dios, a través del profeta Natán, le dice: no te preocupes, David, vos no me vas a construir, yo te voy a construir una casa a vos. Vos no vas a hacerla. Yo voy a levantar un hijo, un descendiente tuyo, que va a gobernar sobre la casa de Israel, sobre tu casa, para siempre, eternamente. Y esta promesa trascendió los años. Más de 1000 años después, todavía seguía vigente la promesa del Hijo de David, que se levantaría para reinar y por fin dar a Israel la libertad, dar el gobierno que se le había prometido, devolverle el esplendor y hacer que se vuelvan a Dios. Esta promesa comenzaba a tomar fuerza, incluso después de la muerte de Jesús, cuando se le aparece a 2 de sus discípulos, que también leímos hace poco en uno de los grupos, a Cleofás y su compañero, que cuando iban hablando y cuando Jesús se acerca en el camino, le preguntan: ¿de qué hablan? Y ellos le dicen: pero vos sos el único que no sabe. Nosotros esperábamos que Jesús Nazareno nos libertara, nos redimiera, pero murió. Y además hoy ya es el 3er día de que eso pasó. Aunque algunas personas, unas mujeres entre nosotros, nos sorprendieron diciendo que vive, que ha resucitado. Y el Señor, en una calidad de misericordia y de maestría, comienza a explicarles la Biblia, que era necesario que el Mesías sufriera y resucitara. Lo demás es historia conocida. Pero estaba presente, esta idea del Hijo de David estaba presente. Ellos creían en Jesús y sabían que no les faltaba poder. Solo estaban pidiendo misericordia. Poder les sobraba. Lo que estaban pidiendo era misericordia. Fíjense que les dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Lo único que necesitaban es que el Hijo de David tenga misericordia de ellos. Y aquí me hice la pregunta: ¿alguna vez has pedido misericordia? ¿Alguna vez le pediste misericordia a Dios? ¿Rogaste con un sentimiento de humillación? Porque la misericordia requiere de que el que la pide esté humillado. No se puede pedir misericordia con una actitud soberbia. No se le puede pedir a Dios gracia con una actitud soberbia. Por eso en los capítulos anteriores estuvimos estudiando de que el reino de los cielos, ¿a quién le pertenece? A los humildes, a los que se humillan como ¿quiénes? Como los niños, aquellos que se dan cuenta que son incapaces de cumplir algo o de hacer algo por sus propios medios. Y ellos sabían que no podían sino que pedir misericordia. No tenían nada. No tenían nada. Los ciegos que estaban al costado del camino no tenían nada para ofrecer.
solamente podían pedir misericordia. Estaban humillados. ¿Alguna vez necesitaste algo que solo el Señor te puede dar? Estos ciegos eran los obreros de la última hora, de la hora undécima. Eran los que no tenían nada que reclamar. Estos eran los que recibieron por gracia. Y es interesante que la misericordia no se pide tímidamente. La misericordia se pide con vehemencia, con el corazón acompañando todo, el cuerpo acompañando. No se puede pedir misericordia con una actitud soberbia. No se puede pedir misericordia con superioridad. Y a ellos no les importaba. No les importaba pedir misericordia, porque era lo único que tenían y tal vez su última oportunidad. Entonces gritaban desesperadamente, tanto que molestaban a la gente. Ni siquiera sabían dónde estaba Jesús, porque no lo veían. Y lo interesante es que nadie se había compadecido de ellos. Lo único que la multitud hacía era callarlos. Nadie tenía misericordia de ellos, como antes no la tuvieron. Nadie los agarró de la mano y los llevó donde estaba Jesús. Nadie los había mirado. Nadie los había escuchado, al contrario, incomodaban. La gente los reprendía, les decía que se callaran. Pero lo interesante es que cuando la unidad de estos hombres se encuentra con la misericordia del Hijo de David, ocurre un milagro. ¿Cuál era el milagro? ¿No les parece raro que Jesús le pregunte qué necesitan, qué quieren que les haga? A mí me resultó raro, porque era obvio, ¿o no? Era obvio que necesitaban ver, su necesidad estaba ahí, era visible. ¿Que acaso Jesús no sabía que eran ciegos? Pero ellos necesitaban confesarlo con su boca. Era necesario que lo digan para que la respuesta llegara, para que la respuesta a la oración fuera que tus ojos sean abiertos. Alguien dice, bueno, ¿para qué vamos a orar si Dios sabe todo? Pero después, ¿quién va a dar gracias? No, lo dije en silencio nomás. Y como no lo dije, el Señor sabe. ¿Por qué vas a dar gracias? ¿Qué le pediste? Ellos no recibieron otra cosa. Cuando ellos pidieron la vista, ¿qué recibieron? La vista. No recibieron riqueza. No recibieron otra cosa. Recibieron la vista, porque es lo que pidieron. Por eso debemos orar. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo son nuestras súplicas? ¿Son súplicas? ¿Son un clamor? Porque de nuevo, esto no es una oración solamente, esto es un clamor. Y se nota, tanto que molestaba a los demás. Era un clamor.
Era algo desesperado. Estaban humillados y recibieron la gracia. Es interesante que el Señor mira de lejos a los soberbios y los envía con las manos vacías. Lucas capítulo 1, versículos 50 al 53. Este es el canto de María. En el capítulo 1, versículos 50 al 53, dice así: y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado ¿a quiénes? A los humildes, y a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. A los ricos en términos de los que piensan que no necesitan nada. ¿Cómo están nuestras manos? ¿De qué están llenas? A los humildes saciará de bienes. ¿Cómo son nuestras oraciones? La Biblia dice en Filipenses, en el capítulo 4, que siempre lo citamos, que sean conocidas todas nuestras necesidades, todas nuestras cargas, en oraciones, súplicas, ruegos y súplicas. Esa es la forma de orar. Esa es la forma de pedir, con humildad, sabiendo que solamente el Señor puede obrar, con desesperación. Y ahora los que estaban ciegos, los que habían sido ciegos, estaban a punto de ver. El otro día surgió un debate sobre si estaba bien utilizar la palabra ciego. La Biblia la usa. Ellos no veían. Y no solamente que no veían, estar ciegos en ese momento era un mundo de necesidad continua. Era estar dejado a la misericordia. Estar ciegos en ese momento era no tener nada. Y de todas maneras hoy una persona ciega o no vidente también está aislada. Y esto es algo que hablábamos con unos hermanos que se dedican al ministerio, no de ciegos sino de sordos, y nos decían que aún ellos están más aislados que los ciegos. Están aislados, y no hay nada peor para el ser humano que estar alienado y aislado, estar solo. Pero ellos estaban a punto de ver, y por un momento imaginemos a quién estaban, qué era lo primero que iban a ver. Estaban frente a Jesús, al Hijo de David. Sus ojos estaban por ver al Hijo de David. Y es interesante que lo que estaban por ver no solamente ahora, sino estaban por ver al Hijo de David entrando a Jerusalén.
era extraordinario. De pasar a ver nada, estaban por pasar a ver todo. Estaban por pasar a ver eso que estaban declarando y clamando, a verlo cumplido. Estaban por ver no solamente el mundo, tal vez por primera vez o no. Estaban por pasar de ver nada a ver todo, a ver al Hijo de Dios entrando triunfalmente. Jesús, con misericordia, una vez más para su pueblo, y tal vez hemos hablado de la entrada triunfal de muchas maneras, como el cumplimiento de, pero creo que la entrada triunfal era un acto más de misericordia del Señor para su pueblo, para darles una señal más de quién era Él. Era tu rey, era su rey. Hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un asna y en un pollino, hijo de una bestia de carga. Era un acto de misericordia, una señal más para su pueblo. ¿Y saben qué? Estos que habían sido ciegos estaban a punto de ver eso. Estos que habían estado clamando ellos antes, ahora toda una multitud también estaba clamando lo mismo que ellos. Hosana, ¿a quién? Al Hijo de David. Estos eran los adelantados. En fe lo hicieron. Y ahora, en lugar de callarlos, estaban gritando todos juntos: Hosana al Hijo de David. Era necesario que esto se hiciera. El Hijo de David acababa de hacer un milagro y la gente lo vio. Los ciegos, anhelantes por ver, ahora veían. Imagínense ver su esperanza cumplida. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que pedimos? Tenemos mucho más para hablar de la entrada triunfal, pero solamente quería vincular estas dos cosas. El Hijo de David estaba haciendo obras extraordinarias. Y estos hombres vieron la gloria de Dios, vieron el reino de Dios. Te pregunto, ¿has visto el reino de Dios? Porque para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Le has pedido misericordia a aquel que te pueda hacer nacer de nuevo? Misericordia. No estoy hablando de una oración: bueno, Señor, está bien. Estoy hablando de ese clamor desesperado. Si no lo hiciste, jamás vas a ver el reino de Dios. Si no te pusiste de rodillas, clamando misericordia al único que puede darte la vista para ver el reino de Dios, jamás vas a ver el reino de Dios. ¿Has derramado tu corazón delante de Él? ¿O es que aún el Señor no te mostró tu condición de pecado? Porque si no lo hizo, miremos lo que el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 3. Porque tú dices: soy rico,
me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le responde: ¿no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre y ciego, desnudo? ¿Te ha mostrado el Señor la condición en la que estás sin Él? ¿Todavía seguís pensando que no necesitas nada? Pocas veces he visto a personas clamar por el perdón de Dios. Pocas veces he escuchado a personas que se han puesto de rodillas rogando que el Señor les perdone. Si el Señor todavía no te mostró la condición de tu corazón, otra vez, ¿no sabes que eres miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo? Sin la misericordia del Señor no tenemos nada. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. No más soberbia en la oración. Humildad. El Señor le dice a la iglesia: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Lo que más necesitamos es que el Señor nos dé nueva vida. Lo que más necesitamos es que el Señor nos conceda ver el reino de Dios. Estos vieron, y no solamente vieron a Jesús, no solamente vieron el mundo a su alrededor, se les concedió ver al Hijo de Dios entrar como Rey. ¡Qué privilegio! Pero también está disponible para nosotros. Clamemos al Señor. Cuando la palabra llega a nosotros y somos exhortados y reprendidos por lo que leemos, pongámonos de rodillas y pidamos misericordia. Porque si hay algo que es nuestro Dios, es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hay misericordia para quien se hace como un niño y se acerca sin pretender nada y esperándolo todo. Como el obrero de la 11ª hora, que sin haber trabajado todo el día recibió por gracia lo que no merecía. Señor, gracias en esta mañana. Porque tu palabra está aquí para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque Jesucristo está para nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia está para nosotros. Solamente, Señor, concedernos corazones humildes para clamar por misericordia, para que no seamos despedidos con las manos vacías, sino con las manos llenas de gracia, llenas de alabanza, porque aquel que ve el reino de Dios puede alabar, puede reconocer la bondad y la misericordia. Gracias, Señor, porque aquel que recibe gracia puede volver con su boca llena de alabanza, puede volver sorprendido por la misericordia recibida y el don dado. Señor, concedernos corazones humildes, como lo de los niños, para que podamos entrar en este reino, para que
esta lucha que vivimos día tras día por entrar al reino de Dios sea nuestra lucha por permanecer en la fe hasta el final, sea nuestro propósito definitivo en nuestras vidas. Danos, Señor, vidas florecientes en la fe. Danos corazones humildes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Fuerte de Bueno, hermanos, continuando con el culto, quiero leer un pasaje también que está relacionado con lo que estuvimos escuchando. Primero de dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Entonces, hermanos, les invito a que expresen sus pedidos, recordando que el Señor nos escucha y está atento a nosotros, y que